Buenos días, nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por Roberto Carlos, Emma Sofía, María Guadalupe y su servidora Nayeli. Les hablaremos acerca de los capítulos número 5, que es el capital, plusvalía y ganancias, y el capítulo número 6, que es acumulación del capital y sus consecuencias sociales. Les hablaré acerca del misterioso origen de las ganancias. Esto que está aquí arriba se conoce como la fórmula del capital, ya que la D1 representa el dinero inicial, la M representa la producción y la D2 serían las ganancias que se obtienen al crear algún producto. Después, los funcionamientos de la producción. Un empresario debe disponer de una suma de dinero que utilizará para comprar más mercancías. Debe tener también medios de producción para que asimismo la fuerza de trabajo pueda producir más. En mi caso, yo tomé el ejemplo de una pastelería. Debe de producir más pasteles para que tenga mayores ganancias. El valor que se busca no se genera en la compra inicial ni en la venta de productos. Estas más bien generan un cambio de propietarios y no un nuevo valor. ¿Qué quiere decir? Que si una persona te está dando dinero, debes de entregarle tu pastel, para lo cual tú puedes recibir el dinero y las ganancias que generan ese pastel. Cada fuerza de trabajo debe de contar con un régimen laboral. Esto quiere decir que deben de tener un horario, que deben de ser una jornada máxima de 8 horas. Debe de tener un descanso, debe de ser mínimo un día a la semana. También debe de tener un salario de acuerdo a la fuerza de trabajo que tiene. Deben de pagarle dependiendo de lo que haga por ejemplo, en la pastelería. Ahora les hablaré sobre las formas de incrementar el plusvalor. El plusvalor absoluto. Si una jornada de trabajo puede extenderse de 8 horas a 10 de trabajo excedente, al aumentar esta crea más valor y para el dueño pues aumenta más el plusvalor. Esto quiere decir que de cada 8 horas que trabajan, 4 son las pagadas al trabajador y las otras 4 serían las ganancias que le generan al dueño. Entonces, si son 10 horas, serían 6 horas las que se le generarían de plusvalor hacia el dueño y las 4 que serían las pagadas hacia el trabajador. Buen día, mi nombre es Roberto Carlos, yo les hablaré sobre el tema de valor relativo. En la legislación debe ser cumplida con la jornada de trabajo de 8 horas que marca la ley. En este mecanismo la empresa crea la cantidad de valor en el primer caso que ya se mencionó anteriormente. ¿Cómo puedo recibir el trabajo necesario? Bueno, para esto tenemos que tomar en cuenta que parte de la jornada del trabajador crea una cantidad de valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo, que la fuerza de trabajo es la mano de obra. Para esto se debe buscar la manera de disminuir la canasta de consumo de los trabajadores. Esto sucede cuando aumenta la productividad del trabajador en las ramas de la economía que crean mercancía o también las que suministran para las fábricas los medios de producción de los bienes de la canasta de consumo. Aquí un punto importante a resaltar es que cuando aumenta la productividad a través de tecnología, se reduce el valor de la mercancía y el valor de la fuerza de trabajo de los trabajadores va a aumentar. Pago de fuerza de trabajo por debajo de su valor. Aquí debemos de asumir que el asalariado percibió por la empresa se ubica por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Eso
lleva a una disminución de la vida de los asalariados y aumenta el trabajo excedente. El trabajo excedente son las horas extras que trabaja aparte de las que ya tiene. En este se utilizan dos mecanismos, que son la reducción de los salarios reales a través del proceso de la inflación, y el otro es el pago de los salarios por debajo del valor de la canasta. A través de estos dos mecanismos incrementa la tasa de explotación de los trabajadores. La tasa de explotación es muy importante porque nos dice cuántas horas de trabajo el trabajador las trabaja más gratis. Bueno, las ganancias y sus formas. Aquí se encuentran 4 formas de ganancias, que son la ganancia industrial, ganancia comercial, interés, renta de suelo. La ganancia industrial, esta es la parte que genera el plusvalor de la que los dueños se apropien siempre. La ganancia comercial, esta su única actividad es el comercio y no produce mercancías, por lo tanto no genera valor, y se apropian de una parte del género de la industria. La otra es interés o intereses, que muchas de las veces la empresa o industrias, cuando van a invertir en maquinaria o para pagar salarios del personal, recurren a un préstamo, devolviéndolo en un determinado plazo de tiempo, y esto le genera un ingreso extra a la persona física o moral que dio determinado préstamo. En la renta del sueldo, este es cuando los dueños de la tierra generan ganancias a través de su territorio. Soy María Guadalupe y les vengo a explicar la acumulación del capital. La acumulación del capital es el proceso productivo que requiere del empleo de fuerza de trabajo, insumos y maquinaria, que en el capitalismo se conoce como mercancías. Para obtenerlo se necesita dinero, que se denomina capital, siempre y cuando sea para la inversión. El capital es controlado por la clase capitalista, que es aquella que aporta el dinero para adquirir la fuerza de trabajo, insumos y maquinaria, para poder realizar el bien o servicio para que adquiera el consumidor. Dicho esto, el capital desarrolla un ciclo de 3 etapas. La primera etapa es el capital, que forma inicialmente dinero con los que se adquieren los medios de producción y fuerza de trabajo. La segunda etapa es mediante el proceso productivo se crean nuevas mercancías que representan más valor que su propia fuerza de trabajo. La tercera etapa y última se encarga de que la mercancía producida debe lograr venderse en el mercado de modo que sufra una nueva transformación que convierta la mercancía en capital o nuevo dinero para poder invertir y adquirir un nuevo y mejor servicio para los consumidores. De esta manera se pasa a la concentralización y centralización del capital. La concentralización y centralización del capital es necesario que el capitalista produzca al mismo tiempo que sus demás competidores. De esta manera tendrá más pronto producto y se consumirá primero que el de sus competidores. Para esto debe implementar ideas y desarrollarlas adecuadamente para que pueda trabajar de una manera más eficiente. Si en un tiempo de 8 horas realizaba 1000 productos, ahora para esto debe desarrollar las ideas o el plan de trabajo para centralizar y concentrar sus
fuerza de trabajo para que pueda producir muchísimo más, el doble o el triple de su bien o servicio que va a llevar al mercado a la venta. Hola, mi nombre es Sofía y continuando con la exposición, el siguiente tema es el desempleo. Bueno, dice, cuando el aumento de la productividad del trabajo, fruto del aumento de la composición orgánica del capital, aumenta por encima del ritmo de acumulación del capital, se genera el desplazamiento de fuerza de trabajo. Esto quiere decir que cuando la cantidad de producción de un bien o servicio que producen los trabajadores aumenta y es mayor a la acumulación del capital, que es lo que se tiene, pues se genera el desempleo. Esto con la finalidad de lo que antes se le pagaba a los empleados, ahora se usará para equilibrar lo que se tiene y lo que se produce. Otra consecuencia de esto son las jornadas laborales, que ahora serían más largas porque se deben cubrir más horas de trabajo. Bueno, estos desempleados se desplazan al Ejército Industrial de Reserva, EIR, que son sus siglas. Y bueno, estas personas son, como su nombre lo dice, una reserva para los capitalistas. Por ejemplo, cuando una empresa crece, puede emplearlos y así ya no tiene que desplazar a quienes ya eran sus empleados de otras ramas. Una consecuencia o desventaja de esto es que el salario que se les paga es muy bajo. Y bueno, como vemos en la tabla, el número de personas desempleadas es mayor a los empleos o trabajos que existen. Estos dos juntos generan que las ofertas de trabajo sean con salarios bajos. Y pues la gente en la mayoría de los casos los acepta porque pues necesitan el dinero. A su vez, las empresas aumentan sus ganancias, no pagando lo que es. Bueno, continuamos con la tendencia a la desigualdad social y comenzamos con la Ley General de Acumulación del Capital de Marx, que es cuando el capitalismo genera mucha riqueza, pero esta solo se concentra de un lado y en pocas manos, dejando a la mayoría de la población privada de estos beneficios. Un ejemplo de esto es los obreros que construyen mansiones tienen muy pocas probabilidades de ser dueños de ellas. Bueno, la pobreza absoluta, esta ocurre por diversas circunstancias que pueden ser el desempleo, la reducción del salario, deterioro de la salud, ya sea física o mentalmente. Un ejemplo son los periodos de crisis, donde los salarios bajan y a las personas no les alcanza el dinero para cubrir sus necesidades. Estos periodos de crisis pueden ser por un largo tiempo. Y bueno, como se muestra en la gráfica, esto es lo que sucedió en Uruguay respecto a los salarios. A finales de los años 60, el salario real comenzó a bajar. Para los años 80 estaba a la mitad y en los años 90 subió un poco y así se ha mantenido subiendo y bajando poco. Esto es consecuencia de implementar políticas neoliberales. Y bueno, la pobreza relativa. Esta sucede cuando la brecha entre pobres y ricos aumenta constantemente, pero los ingresos de los trabajadores no disminuyen. Quiere decir que lo que se produce aumenta en niveles mayores a cómo aumentan los salarios. Y bueno, una de las conclusiones de esto es que el capitalismo
tiene gran capacidad para generar riqueza, pero muy poca para garantizar una buena calidad de vida para las personas. Y bueno, esto sería todo de mi parte y pues así concluye nuestra exposición. Como equipo esperamos haber abarcado y explicado todos los temas en su totalidad y con claridad. Gracias.